tienen en común una canción de Nicola Di Bari, una receta de la nona del sur, de esas bien tradicionales, y la nostalgia de los inmigrantes italianos en Venezuela. Tienen una cosa en común, que está relacionada con las ondas hertzianas y que hace 34 años un sueño, una visión de unos ciudadanos de descendencia italiana quisieron instituir en nuestra región. Se trata de toda Italia y es un programa de radio que está arribando a sus 34 aniversario. Hoy está con nosotros uno de esos artífices, quienes iniciaron ese hermosísimo proyecto que une generaciones a través de la cultura, de la música y de todo lo que significa el ser la italianidad. Muchas situaciones se han presentado y se han hilado a través de este programa y de toda esa idea tan hermosa que nos ha traído hasta 34 años escuchando esos temas inolvidables y tradicionales y que trae hasta nuestros días esa maravillosa cultura italiana. Se trata del doctor Orlando Santoro, quien es el director y artífice de este hermosísimo proyecto que arriba hoy a 34 años, más de 3 décadas, haciendo radio, trabajando con un proyecto que inicia su transmisión en 1991 y que se ha convertido, como decíamos, en un puente en la cultura y en generaciones, que ha gestado una cantidad de alianzas y estrategias y posibilidades para los italianos y que hoy tiene 34 años. Esperamos poder acompañar a Orlando Santoro a soplar esas velitas. Bienvenido, Orlando. Muchísimas gracias. Bueno, formas parte de esta casa, pero nos sentimos muy contentos de poder conversar contigo. Igualmente. Sobre todo porque, bueno, hemos visto cómo ha evolucionado ese maravilloso proyecto que primero fue una idea entre amigos. Sí. Y justamente quiero que nos los cuentes. Bienvenido. Claro que sí, gracias de verdad, Daisy, por darme esta oportunidad. Bueno, saludo nuevamente a los televidentes de Mira TV, toda Italia, programa 34 años, yo mismo no lo puedo creer, ¿no? Cumplimos el 12 de junio 34 años y fue así, tú sabes que los italianos, y eso lo fui entendiendo a lo largo de todos estos acontecimientos, que ese programa me llevó hoy por hoy a ser un consigliere del comité, ¿no? En Venezuela la migración italiana fue muy severa, fue muy estricta y transmitió a sus hijos, a sus nietos, la cultura italiana, ¿verdad? Además, obviamente, de donde nacimos. Ese interlace italo-venezolano culturalmente hablando ha sido muy interesante. Y siempre, bueno, estuvimos apegados a canciones italianas de que éramos muchachos, de repente algunas fiestas con respecto que se hacían en nuestro centro, que es como la matriz de todo, acá en Los Teques, que es la Casa de Italia de Los Teques, hacían de repente algún evento, la fiesta de la región de la Campania, o la fiesta de la uva. Entonces uno, muchachos, se iba entrelazando con la cultura que nos iban transmitiendo y obviamente esas canciones italianas. Eso nos llevó un día conversando y conozco a Vincenzo Giordanella, ya no está en este plano terrenal, pero su visión está cubierta en todos nosotros. Y Vincenzo me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, pues, porque él vio que yo interpretaba el acordeón, ¿verdad? Y bueno, lo exponía en Casa Italia, donde aprendí a tocarlo. Y me dice, vamos a hacer un programa de tono cultural, bueno, de cultural italiano. Bueno, me parece excelente, ¿no? Nos dirigimos a la única emisora radial que existía. Bueno, estaba 1420 en AM en Los Alias, ¿te acuerdas? Sintonía. Y estaba Metropolitana 1550. Pero en esa época creo que solamente estaba Radio Metropolitana. Sí, creo que sí. Cuyo director era Omar García. Omar García. Buen amigo. Wow. Hoy está en Italia, por cierto. Sí. Vive en Italia. Precisamente está en Italia y me felicitó, ¿no? Ah, qué bueno. Porque él está conectado con las redes. Y bueno, mira. Tenemos que saludar a Omar García. Sí, le vamos a enviar este programa, claro, que lo vamos a publicar en Gente de Hoy en el canal de YouTube. Y bueno, perfecto. Omar, para ti este saludo y recuerdo Claro. siempre de una persona pues muy importante en la radiodifusión venezolana. Yo la considero como uno de mis grandes maestros, uno de mis grandes pilares. Le debo mucho más. Sí, a Omar García, O sea, un gran amigo. Demasiado. Así que bueno, saludos y bendiciones para él. Bueno, le presentamos este proyecto a Omar García. Me dice, bueno, me parece bien, me parece estupendo. ¿De qué se va a tratar? Bueno, vamos a hablar, no sé, de las músicas.
de la región, y él mismo nos dijo, bueno, haga una sección de cocina. Perfecto, y bueno, eran tantas sesiones en 2 horas que incorporamos. Era 2 horas semanales. Eran 2 horas semanales, sí. Que todo un reto, porque hay que verle la cara a Sí. hacer 2 horas de radio. No, exacto. ¿Te parece? Y sobre todo que habían 5 o 6 secciones en cada programa, estrictamente el proyecto que nos presentó Omar García. Bueno, siempre yo estaba para arriba y para abajo con Corrado hacia Aleja. Ahorita somos todos viejones, pero aquella oportunidad que teníamos, Eran no chamacones. sé, sí, 34 años 22 atrás. años creo, Ok. sí, o 23 años tenían esa oportunidad Saquen cuando la empezamos. cuenta. Claro, sí, acaba de graduar un año de graduarme de abogado. Entonces, bueno, Corrado, vamos a participar aquí, sí, perfecto. Entonces tú te encargas de la parte de los deportes, le decía Corrado, yo me encargaba de la parte de la cultura y regiones, y Humberto de alguna parte de literatura, y empezamos ese programa, ese 12 de junio del año 1991, en realidad no fue un domingo. Me parece que fue algo así como un miércoles, porque no estaba definido el día, y precisamente, bueno, fuimos a la emisora, y cuando fui precisamente a presentar el proyecto me acordé de una entrevista que tú me habías hecho, se nos cayó la cédula. Tú nos hiciste una entrevista del 20 de agosto del 90. Sí, eras joven igual, o te mantienes igual por que... favor, yo me quedé en nevera. Sí, hubo una entrevista que por cierto la hice con el acordeón. La Sí. segunda entrevista la hice en este programa No, hace como bellísimo. unos 10 años. Ajá. Bueno, ya pasaron 10 años más, hay que hacerlo otra vez con el acordeón Claro, ahorita. es más, hoy deberías haber traído No, el acordeón, verdad, pero no nos lo se me debe ocurrió. nuestro invitado. Ajá. Bueno, perfecto, y bueno, entramos ese día, y la primera vez que fuimos allá, quien me recibe y que abre la puerta fue Daniel López Méndez, que trabajaba en 1550M en Radio Metropolitana, y tenía un programa que se llamaba Mitad de Tarde. El flyer promocional, la voz over fue de Robert Álvarez, y mi primer productor, mi primer operador fue Richard Ballesteros. El segundo fue el Pollo Brito, déjame decir. Guau. El Pollo Brito fue nuestro operador de Radio Metropolitana. Es que fíjate que en esa época los que eran Sí. operadores hoy son grandes Claro, locutores. por supuesto, claro. Robert Eran Álvarez hoy operadores, por hoy es un gran... que Bueno, ser operador es una maravilla, porque las personas, Claro. inclusive ahorita, se estila es que el operador también es el locutor. Sí, yo los Hace considero todo. grandes Es como, artistas, Como un wow. hombre araña, yo no lo puedo hacer. no, yo intenté, pero no pude. Pero, Sí, no es fácil. sí, pero bueno, y hicimos ese primer programa que era para nosotros un ¿Quiénes gran eran? acontecimiento. 3, ¿no? Vincenzo Jordanella, Ok. Corrado Cialé y Orlando Santoro. Y tus dos compañeros en ese momento, ya no, uno está y otro Sí, ya no uno está en España, Corrado está Ok. en España conectado. Hay Le que mando saludos, mandarle, claro. saludos Corrado. Mandamos el programa también. Sí, y bueno, Vincenzo falleció. Con Vincenzo fue algo, ya te voy a contar, ¿no? Pues tuvimos 20 años seguidos haciendo el programa Toda Italia, y derecho al día que ambos programas los conservo. Ajá. Ambos programas los arranqué con Vincenzo Jordanella hace 34 años. En ese momento en Radio Metropolitana. Todo en Radio Metropolitana. Que eran emisoras AM Sí, en ese momento. Creo que perfecto. no habían todavía las FM. No. Bueno, Eran se inauguró después al tiempito, como a los sí. 2 años, Claro. se La nace FM. Máxima FM y luego Metropolitana FM, que se llamaba Top. Top 97 Sí, punto tal. no, me acuerdo. 105.9, después fueron cambiando 97.1, que ahora la tiene Feeling. Bueno, perfecto. Primer tema. Bueno, el primer tema nuestro fue Champán de Pepino Di Por Capri. favor, tenía que ser ese. Claro, Champán de Pepino Di Capri. Segundo tema fue Tornero del grupo Ipú. ¿Verdad? Estaba de moda el grupo Giovanotti, era porque era verano del 91 y pusimos Penso Positivo del grupo Giovanotti. Ricardo Cochante y la canción Azur. Esas Ahora, fueron las primeras, me acuerdo como si fuese hoy. Pues. Qué bonito. Vamos a ver si nuestro director nos pone, aunque sea de fondo, uno de estos temas. Bueno, Champán puede ser, sí. Claro. ¿Por qué? Porque son temas tan universales como Sí. la cultura italiana, porque yo creo que hay una Sí. característica muy particular de los italianos que se han hecho una cultura mundial. Sí, sí. No solo en la música, ¿no? En la parte musical, que Sí. tienen grandes talentos, sino en la parte culinaria. Vamos Por a estar supuesto. claros. La parte culinaria Es es, que, una cosa Mira, impresionante. tú vas al recóndito sitio, vas a Indonesia y consigues una pizzería o un restaurante italiano, no sé, vas a Alaska, entonces en Alaska hay pizzerías y restaurantes italianos, por decirte algo. Bueno, fíjate, como nos estaba contando nuestro buen amigo, el doctor Cecilio Rossetti, Sí, que saludos, es doctor. Sí. del grupo Rossetti, que hay restaurantes ahora en Venezuela con esta migración, se están gestando restaurantes Sí. típicos de la comida venezolana, Sí, quizás sí. se convierta en una cultura. Que han tenido éxito, Porque sí. tanto la arepa, esas arepas Sí. rellenas con todas las baterías, uno las ve ya. Pequeño en cualquier parte del mundo. Muchacho.
Y ahora la variación, mira, ahí estamos escuchando. Ahí está el champán de Pepino y No, Capri. no, Ese no, fue el no, primer por tema Dios. que colocamos Mira, a mí ese 12 de junio de me gusta 1991. tanto esa música, me conmueve, casi me dan ganas de llorar escuchándola, te lo juro. Qué hermosura, de verdad. Sí. Además que me encanta tener el privilegio de hablar contigo de estos 34 años porque es parte de la historia, de la Claro. historia de la radio, de nuestra región. Claro, sí. Porque tú has estado aquí en los Altos Mirandinos. Sí, sí. Y Yo hay creo una- que es un y- récord Guinness, porque estoy tratando de buscar si hay un programa bajo la misma que naturaleza pagar en los récord mismos Guinness. días. Sí. Para que sea. Mira, en realidad hay una colonia italiana muy importante aquí en los Altos Mirandinos, muy Sí, querida, cómo no, gente claro. de gran respeto, trabajadora, que ellas son, bueno, como muchos nos los han dicho, por ejemplo la señora Lina, que ella dice, yo Saludos. soy italiana, pero también soy venezolana. Claro, todo. Y ese amor y esa integración, yo creo que Sí. es algo que se ha reflejado en este programa Toda Italia y que hoy también forma parte de ser como una pizza. Sí. Toda Bueno, Italia. que Pero los de italianos- las ondas hercianas. Sí, bueno, eso quería decirte, ¿no? Porque los italianos han formado parte de la historia precisamente hasta independentistas, porque dos grandes italianos fueron corredactores de la acta de independencia, uno de los cuales fue Juan Germán Rossio, ¿no? Y entonces, es eso que une la historia, es muy difícil que lo socioecológico y político pueda retirarlo, pues, porque Fíjate, sí. dentro de pero tu palabra vaya adelante, Sí. pero es que no quiero que se me pase la idea de que la Casa Italia de los Teques, Claro, es la de materia de todo. alguna manera, Claro. ha sido un epicentro, ¿no? Muy importante, Sí, y, sí. has estado tú amalgamado allí con toda esa tradición, con toda esa Claro. gente que se une y que fomenta. El otro día tuve la oportunidad de ir a Sí. una convocatoria que nos hizo la señora Lina y la señora Sí, Lombardo, Sí, sí. de una fiesta que se llama Las Comadres. Sí. Y es una remembranza de una fiesta tradicional Sí, italiana, sí, que tiene 200 años, Le Comare. que Sí, es sí, una cosa claro. espectacular. Yo me Sí, divertí sí. muchísimo, de verdad, y súper agradecida y privilegiada por haber estado allí. Pero que fíjate, son tradiciones que se mantienen hasta ahorita. Sí. Y Y que todas han las estado allí. tradiciones. Por eso, bueno, ese fue el discurso del 2 de junio, del Día de la República en Casa Italia. Dice, bueno, que todas las tradiciones se han mantenido incólume culturalmente hablando en las generaciones venezolanas. Porque eso quería decirte, ¿no? Hoy por hoy entiendo, porque me he relacionado con este Comitato del Italiano del Estero de Argentina, de Brasil, Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina y Brasil la generación ya va por el sexto, ¿verdad? La sexta generación. Pero ellos no hablan el italiano. En cambio acá te habla el italiano hasta el bisnieto de aquel que vino, ¿no? Por ejemplo, Tornero. Esta Tornero fue la segunda, de Ipú, de segunda, en el Todas segundo esas tema. canciones Sí. las he amado siempre, porque yo creo que en todas las... Canciones nos que se encantan. mantienen, que la colocan en cualquier radio y la gente se estaciona porque trae recuerdos, historia. Pues son canciones que tienen 50 años por lo menos. Son canciones que se universalizaron. Claro, sí, sí. Ya dejan de ser solo de Italia, son del mundo. Bueno, y hay canciones clásicas italianas que forman parte del patrimonio universal en cuanto a la música, al igual que las hay francesas, alemanas y Ahora, cuéntame de Todo Italia, que comienza en Radio Metropolitana. sí, Radio Pues, Metropolitana. Aquellos primeros O sea, intentos, claro. el nerviosismo, lo que significó para ustedes, Sí. para esos jóvenes de hace 34 Transmitir. años, Claro. poder tener la oportunidad de demostrar quiénes eran y quiénes era su gente, su familia, sus amigos, Correcto. y llegar a ese centro de Italia que era un epicentro Sí, sí. de amor, de encuentro, de fiesta. Sí, sí. Todo vinculado con la Casa de Italia de los Teques. todo, ¿Qué todo. significó para ustedes eso? No, fue algo muy grande. Nosotros, la mayor satisfacción, además de producir y exponer un programa italiano, era que nuestros amigos de la Casa de Italia estuvieran escuchando que un programa relacionado con esa cultura estuviera escuchando en los Altos Mirandinos, porque en Metropolitana era estéreo, ¿no? En esa oportunidad se escuchaba hasta mejor. En oportunidad, como se puede decir, hasta como una FM. Fíjate que hace 35 años los estudios los operadores tienen que permanecer día y noche, ¿verdad? Tú tenías que llevar tu instrumentación musical, que eran los discos de acetato y los cassettes, ¿verdad? Y existían hasta los cassettes grandes. Entonces cargábamos un maletín y los cajetines. Sí, los cajetines. Íbamos interpaneando canciones, ¿verdad? Y entonces empezamos a ensayar los intros, ¿verdad? Con las canciones que estaban de moda en esa oportunidad, ¿verdad? A dar el inicio, explicación de la canción y terminar justo donde empezaba. Y fuimos aprendiendo poco a poco, de verdad, fuimos aminiculándolo. Había una sección de cocina, otra de deporte, otra de cultura. Y fíjate que nace
nace un personaje que hizo famoso toda Italia, ¿verdad? Un día ¿Qué personaje? se llamaba Trompa Trompeta, que lo interpretaba yo. Dios Yo mío. trabajaba con un abogado. No puede ser. Yo trabajo con un abogado, se llamaba Antonio Mendolía, que en paz descanse, mi gran maestro, muy conocido en Los Teques. Y él hablaba ronco y yo decía que él hablaba itañolo, porque él hablaba español, pero él metía siempre palabras italianas, pero redactaba fabuloso. Al momento de redactar, un abogado espléndido que tuvo Los Teques. Un día se me ocurrió, digo, yo voy a hacer el doble de Antonio Mendolía, pero no lo puedo llamar así, ¿verdad? Entonces lo llamamos Trompa Trompeta. Entonces ese personaje tenía un show que empezó con 5 minutos y de repente terminaba hasta de 45 ¿Y minutos. qué hacía a ese 2 horas. personaje? Se metía con la gente, tenía doble sentido, buscaba, a mí me llamaban, porque uno era tan joven y tan ingenuo que me llamaba, me decía, bueno, tengo este apellido. Entonces yo hacía que buscaba el apellido y en el momento se me ocurrió decirle algo de dónde venía el apellido. Me metía, decía, daba una presentación. Sea muy buenas tardes, tengan todos los amigos de Hit Radio Metropolitana, Trompa Trompeta, y hablaba así. Bueno, eso era impresionante. Una vez Metropolitana, cuando cumplió, no sé si fue su 9º aniversario, 10º aniversario, hicimos un evento en la Casa de la Cultura de Los Teques y ellos tuvieron a bien, pues, sacar al aire cuáles eran los personajes de la época radiera, ¿no? Y mi mayor sorpresa fue que, obviamente, el número 1 fue Alberto Aguilar, que en paz descanse también, y el número 2 fue Trompa Trompeta. Cuando ellos dicen Trompa Trompeta y yo bajo, yo no sabía si hablar como yo o tenía que doblar la voz de Trompa Trompeta. Entonces le digo al locutor, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo hablan el personaje? A mí me dio pena porque habían personalidades. Creo que el gobernador Arocha en esa oportunidad estaba en ese acto. Bueno, me tocó dar las gracias con la voz de Trompa Trompeta, ¿no? Bueno, pero y tiene lo que quería. A mí en estos días Daniel López, que el programa existe en época 88-7, me dice, ¿por qué tú no haces una sesión de Trompa Trompeta? Y yo, no, vale, ya a esta altura no lo puedo hacer por respeto a la institución, pero fue un personaje que levantó el programa. Qué bonito. Sí, de verdad que... Ahora fíjate, tú siendo abogado, y sabemos pues que eres un abogado en ejercicio privado muy exitoso, este doble rol de la parte de la comunicación, sí. ¿Cómo nace este amor por esta parte de que ya forma parte de tu vida? No, claro que sí, todo nació con Toda Italia, ¿no? Ajá. Y después hicimos Derecho y Comunidad. No, de verdad que yo tengo una vida dividida en dos. Por una parte, la abogacía, y por otra parte, los medios de comunicación, y he tenido que tener hasta 4 programas juntos, ¿no? Y a mí, muchas veces, los días del comunicador social, me felicitan. Yo le digo, no, yo no soy comunicador social. Bueno, empecé ya a estudiar en la UBA Comunicación Social, pero es muy bonito llevar estas dos partes, ¿verdad? Porque hay algunos que me conocen como productor de TV y otros que me conocen como abogado. Cuando invito en el espacio que hago acá, aquí mismo, se llama Alternativas, en este mismo canal televisivo, cuando yo escribo, le digo, mira, buenas tardes, o sea, te saludo Ronald Santoro, productor del programa Alternativa TV, y me dice, pero tú eres el abogado. Sí, pero también soy el productor. Me pasa mucho esto, pero bueno, y más en esta zona de Los Teques, que somos todos conocidos en estos 4 espacios y con tanta historia. Orlando, tener al aire un programa durante 34 años, bueno, es como decir 3 vidas tranquilamente de 10 años y pico. Sí. ¿Cómo haces cómo se hizo, cómo pasó eso de llegar a 34 años? De verdad, la constancia y yo considero que es la disciplina, porque yo preparo mi programa toda la semana. Yo me acostumbro todos los sábados, preparo el flyer para el día siguiente, ahora que hay lo digitalizado, ¿no? Y verdad, yo creo que si a mí me dicen no puede hacer más Toda Italia, bueno, yo no sé, me sentiría como un vacío grande, ¿no? Igual que el programa de Derecho que tengo los lunes al mediodía. Ahora, Vincenzo y Corrado, que fueron tus compañeros inicialmente, ¿cuál fue el rol que ellos cumplieron en ese momento? ¿Quiénes cumplen ese rol actualmente? O sea, cuéntanos un poquito acerca de todas esas personas que se han involucrado de una u otra manera en Toda Italia. Sí, Toda Italia era de 3, cada quien tenía su responsabilidad y cada sección se sentaba uno y se paraba al otro, pues estábamos los 3 ahí, solo que uno hablaba y los otros secundaban. Bueno, luego de 20 años seguidos, Vincenzo Urdanela se enferma y muere a los 15 días. Pues fue a hacer el programa, me tocaba hacer el programa, y de verdad no pude mucho.
O sea, coloqué la canción, pues decía, si yo tenía 20 años con Vincenzo, ya no estaba. Eso Wow. le pasó a Jairo Cuba con Martínez Natera. O sea, y esa misma sensación, yo le decía a Jairo, yo entiendo lo que está sucediendo. Bueno, ya Corrado se había ido, Corrado tiene más, no sé, como 23 años más, que está en Europa y bueno, siempre está pendiente, ¿no? Y nada, seguí haciéndolo y asumí todo. Ya no, ahí ya después no hice más trompeta por respeto durante un tiempo. Y bueno, yo me encargaba de todas las secciones. ¿Y cómo está estructurado actualmente el programa? Bueno, el programa tiene... Ha evolucionado en el tiempo, Sí, ¿no? sí, ¿O claro, sigue por siendo? supuesto, después pasarlo a FM también fue otra Ah. emoción. Estuve un rato en Latina, en el mismo estudio. Siempre he estado... Los estudios de época actualmente son... Los que eran de Radio Metropolitana. Era de Radio Metropolitana. Quiere decir que el programa siempre ha estado en el mismo estudio. Wow. Yo voy a- En la llamada voy a Torre averiguar el Chocolate, récord ¿te Guinness. acuerdas? Sí, Torre Chocolate, ahí estamos. Siempre fue el mismo estudio. O sea, pasó ¿Está por en qué Metropolitana. piso es que es la Torre Chocolate? 7. Piso 7. Piso 7. Yo trabajé ahí, pero bueno, Claro. hace como 200 años. Sí, la primera vez que yo fui allá era un programa Exacto, tuyo. sí. Yo no sé cómo te mantienes tan joven, pero... Ah, bueno, esos son secretos. No, bueno, y nada, ahorita, y a través, ese programa Todo Italia, pues, me hizo desarrollar y instalar junto a Daniel López Méndez lo que es Época 88.7, tenemos esta emisora, ¿no? Ese programa Todo O Italia... sea que evolucionaste de ser productor, dueño de un Sí, programa, sí. a ser dueño de una emisora. De una emisora. ¿Cómo pasó eso? Bueno, se me metió en la cabeza y bueno, y Daniel estaba en lo mismo y bueno, Omar Unieron García, fuerzas. Omar García, como siempre, nuestra matriz o nuestro patrimonio paterno, pues nos dijo, no, bueno, le alquilo todos los equipos, lo que era de Metropolitana, que ya tenía cerrado un tiempo, bueno, y ahí y Latina se fue a otro piso y ahí nos quedamos, bueno. Y Para instalamos. contextualizar, Radio Metropolitana fue una emisora AM que tuvo muchísimos años sí, acá sí. en los Altos Mirandinos. Cuando revisaron el permiso digamos desde Conatel, Sí. fue suspendido el permiso del efecto sí. radioeléctrico Sí, sí. y quedaron los estudios allí. Exacto. Entonces ustedes alquilaron esos Sí, estudios sí. ya con una nueva Claro, concesión. Latina tenía una parte del estudio y nosotros teníamos la otra y después agarramos todo el estudio con una nueva concesión. Porque ahí estaban con dos todo. emisoras en ese momento cuando estaba Metropolitana. Sí. Funcionaba Radio Metropolitana AM y FM. Las dos se llamaban Metropolitana, una AM y otra FM. Bueno, ahora nosotros estamos en todo Una lo sola que- emisora. en una sola emisora ahí, con todos los mismos equipos de aquella oportunidad, pues. Y la antena arriba en Carrizalito, que es la mejor zona, que eso fue todo estudiado en esa oportunidad que se instaló Metropolitana en el 83, por ahí, ¿no? Bueno, ahorita no, obviamente la digitalización ha habilitado y ha hecho más práctico la producción musical, o sea, indudablemente, Claro. porque ya todo se programa, ¿verdad? No es como No antes. tienen que tener los discos de acetato. No, ya no, todo que se es- rayan, las agujas se partían. Toda la semana recibimos los reports, ¿verdad? De radio italiana, vemos los temas y los pasamos digitalmente y eso se va Y sí renovando. colocan música moderna Sí, italiana. sí, todo tipo de música y generación. y música Tanto las antigua. tarantelas que tienen 200 años, la música clásica, como las que tienen no menos de 50, Pepino de Crapi, todos los récords de San Remo y toda la música. Siempre esperamos, esta época se llama stagione, que es la parte de veraneo en Italia, y siempre salen canciones nuevas, juveniles y frescas y tropicalizadas. Y Entonces esas canciones, ya estamos colocando la música recién de la stagione 2025. Y en cuanto, por ejemplo, a la parte, digamos, informativa, ofrecen información de Italia, Sí. digamos, Todas lo las que semanas. acontece en Italia, política, economía italiana. No, por supuesto, leemos un par de noticias de las más importantes. Esta canción, bueno, nos la pedían, esta canción nos la pedían siempre. Bueno, escogemos 2 o 3 temas y lo grabo y se han transmitido en el programa. Es decir, el programa tiene las mismas, tiene la misma característica y modalidad de cuando empezó. Tiene varias secciones, pero no las mencionamos, sino que una vez hablo de regiones, otra vez hablo de platos exquisitos, otra vez hablo de cantantes y músicos, y así se van todos los programas que ahorita está los domingos de 12 a 2 de la tarde a través de Época 88. ¿Y eso es en vivo o es grabado? Uno los hago en vivo, la mitad lo hago en vivo y la mitad los grabo, sí. Porque bueno, hacer, Sí. digamos, en vivo tiene Sí. sus retos, ¿no? Sobre todo que los domingos son de la familia, pues, Sí, no, ¿verdad? sobre todo
el edificio ese Torre de Chocolate tenía unas políticas que, bueno, no se podía ingresar los domingos. Entonces empecé yo a grabarlo hasta que, bueno, ya estamos acondicionados, entonces lo hago mitad y mitad. ¿Sí? Orlando, el mundo ha cambiado. Desde Sí. hace 34 años, cuando la radio se hacía con cajetines, cintas de reel Sí. y discos de acetato, hasta nuestros días los cambios han sido impresionantes. Las tecnologías de la información han impactado, bueno, de una manera determinante todo lo que significa la comunicación social y los medios de comunicación. ¿Cómo se ha adaptado toda Italia a esta nueva manera de difundir los contenidos? En la próxima parte vamos a ver qué es lo que tiene Orlando Santoro para contarnos. Yo sigo bailando. Domenico Modugno también cantó. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte. ¡Ay, me descubrieron bailando! Al ritmo de esa canción tan linda que obviamente, ¿qué podemos hacer nosotros sino preguntarle a nuestro invitado que sabe de música? Sí. ¿Qué estamos escuchando? Ese es el grupo Ricky Poveri. Eso originalmente fue Albano y Romina Power, pues, que era un italiano con una americana que ella fue después más italiana que americana, pues dentro de la cultura. Todavía andan cantando esas canciones. Pero definitivamente un tema pegajoso que tiene ritmo, me toca bailar, cantar, ¿Cómo no? alegrarse. Todo tiene que ver con el Sanremo. El Festival de Sanremo mantiene latente, dinámico el ritmo musical italiano para el mundo. Los festivales de Sanremo ha sido algo fundamentalísimo para ellos. Y bueno, quedamos pendientes para conversar con nuestro invitado acerca de la utilización de las tecnologías de la información. Como decíamos, el programa comenzó hace 34 años con una radio que ya tenía una fuerza muy importante en la comunidad. Todavía se mantiene por la naturaleza de la radio. La radio es uno de estos medios de comunicación que las personas pueden escuchar aunque estén haciendo cualquier cosa, es decir, pueden ir manejando y escuchar radio, pueden estar cocinando, haciendo pizza, pasta o salsa boloñesa y escuchar radio, o cualquier otra acción, pues porque solamente utilizamos el sentido del oído, pero las otras, digamos, por ejemplo, si uno va a ver teléfono, tiene que tener el teléfono agarrado. En cambio, la radio tiene esa naturaleza Se ha mantenido. que se mantiene a pesar de los grandes cambios. Sin embargo, hay una tendencia muy grande a las personas que hacen radio a utilizar las tecnologías de la información. En el caso de toda Italia, cuéntanos cómo ha evolucionado en este sentido. No, buenísimo. Primero que nos es más fácil una canción sale en Italia hoy y nosotros hoy mismo la podemos poner en la parrilla y colocar en nuestra parrilla musical y en el programa Toda Italia. Eso es algo muy esencial de lo que es la tecnología de la era moderna, ¿no? Y la mundialización, la globalización. Sí, la globalización. Luego, desde que yo hice la cuenta en Instagram Toda Italia paralelamente a la radio, esa cuenta fue un éxito. Yo nunca me imaginé que esa cuenta iba a tener el éxito de que me llevara a lo que es toda Italia, desde los Altos Mirandinos al mundo. Y cuando te digo al mundo, que es al mundo, porque inmediatamente que abro Toda Italia y empezó a poner unas publicaciones, algunas partes de la temática musical o de informaciones, bueno, empecé a tener seguidores y seguidores que me da una satisfacción increíble. Mira, yo sé que yo he querido entregarle la página porque ya se me perdió de las manos bajo la experticia y para allá vamos, ¿no? de Desi. Le entregamos la página del comité, pero va para Toda Italia. Vamos a decirle ahora en un ratico qué es el comité. Sí, ahorita decimos que el comité, que fue el programa Toda Italia que me lo llevó. Exacto. Bueno, que empecé a tener seguidores y cuando me di cuenta que habían como que la necesidad de los ítalos venezolanos en cualquier parte de Venezuela de enterarse de lo que estaba aconteciendo, empecé a colocar informaciones y Toda Italia empezó a llevar seguidores increíblemente. Fue una experiencia muy bonita. Fíjate que Toda Italia, mis seguidores de Toda Italia en cuenta en Instagram son ítalos venezolanos de verdad o que tengan una relación, porque yo no pago publicidad, yo no compro lo que seguidores. se llaman seguidores orgánicos. Orgánicos, yo sigo como que son a 30 personas y a mí me siguen creo que son 12,000, o sea, voy subiendo porque se ha convertido en un ícono informativo. Al tanto de que cuando estábamos todo esto en las campañas del Chile,
por toda Venezuela. Yo llegué a Puerto Ordaz y me dice, ya va, usted no es el de toda Italia. Digo, ¿usted conoce toda Italia? Claro, mira, me sacaban el teléfono y era una referencia. Y fui a Maracaibo y me pasó lo mismo. Oye, tú no eres actor el de toda Italia. Digo, no puede ser que lo que repercutió la cuenta en Instagram fue algo muy fabuloso. Luego empecé a tener competencias, pues se abrió una página que se llama Italo Falconiano, todo eso. Tienen que decir sana competencia. Sí, sana competencia, somos muy amigos y competimos sanamente. A mí me da gusto, porque yo me imagino que él ve en la mañana a ver qué publiqué yo, y yo lo primero que hago es ver en la mañana qué fue lo que publicó él, ¿no? Entonces vamos, pero yo me impuse de que mis seguidores eran orgánicos, de verdad. Entonces por eso es que las noticias que se colocan en toda Italia, ¿verdad?, llegan, ¿no?, que tiene mucho que ver con esto. Y además lo vinculo con el cargo como consiglieri, entonces se está convirtiendo en un ícono importante informativo, ¿no? Es importante destacar que Orlando, bueno, como él mismo lo ha señalado, Orlando Santoro, el abogado, se vincula a través de toda esta experiencia y las puertas que se abren con un medio de comunicación y con un programa de radio, con digamos que la parte institucional de la comunidad italiana que vive en Venezuela, italo-venezolana, ya que Italia, o sea, el gobierno italiano tiene unas instituciones, digamos, en el exterior, y una de ellas es los comités, que en el caso de Orlando es consiglieri, que es concejal prácticamente, consejero, sí, consejero del Comités Caracas, que es una institución que elige a ciudadanos italianos que viven en el exterior para que tengan la relación o la representación de su comunidad ante las autoridades consulares. Y además de eso, para difundir la cultura italiana y todo lo que significa el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Los eventos deportivos. Bueno, este es un cargo que dura 4 años de elección popular, 5 años, cargo de elección popular que lo hacen dentro de la comunidad. Sí. Es algo súper importante. ¿Qué ha significado eso para Orlando Santoro? Bien. No, buenísimo. O sea, el comité nace para Venezuela, de verdad, hace casi 30 años, ¿verdad? Que es el Comitato del Italiano del Estero, que es el comité de italianos residentes en Venezuela, capítulo circunscripción Caracas, ¿no? Que es como un pequeño órgano parlamentario que es escogido bajo el sistema y estructura electoral italiana. Italia manda las boletas electorales, ¿verdad?, controlado por el Roma. O sea, totalmente vinculado con el gobierno italiano. Si es tal cual, pues unas elecciones a un diputado nacional acá. Pues nosotros teníamos la circunscripción consular Caracas, cubre desde La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Guárico, hasta Apure, ¿verdad?, todo el centro del país, y cubre más de 79.000 italianos inscritos. Y claro, ustedes tuvieron que hacer campaña y todo, bueno, campaña grande para ser electo. Perfecto, claro, cuando corresponde dice a quién postulamos. Entonces de repente en lo que decía, mira, en los TQ hay alguien que tiene toda la vida haciendo programa toda Italia, está todo el tiempo pendiente de la parte cultural, y me llama y me dice, estás propuesto para ser miembro comité. Bueno, imagínate, debido a toda Italia. Y eso fue un éxito, porque en mis italianos de los Altos Mirandinos nosotros tuvimos el 3er puesto, porque además del presidente que era Carlos, que todos apoyábamos, Carlos Fiorindo y yo tuvimos los que tuvo la representación de ser el 3er consigliere más votado a nivel nacional, a nivel de los 3 comités nacionales. O sea, en Venezuela hay 3 comités, Caracas, Oriente y Occidente. Occidente cubre Zulia, se mete Bonaire, y Curazao cubre los Andes, ¿verdad?, y Trujillo. Caracas cubre a estas 11 entidades que estamos en el centro del país, y Oriente, Monagas, Bolívar, por la mar. ¿Y qué hace un consigliere? Bueno, nosotros primero somos la vinculación entre la colectividad y el cónsul general. Somos esa vinculación. Estamos acá para la asistencia a los aspectos culturales, revisión de los beneficios e intereses de asistencia, consulares también en cuanto a servicios, deporte, transmitimos la parte de la cultura, la lengua italiana, es decir, mantener activo y vivo la representación de la colectividad italiana en Venezuela, y que el consulado, que también a su vez o el consulado y embajada, no hay embajador, hay encargado de negocios de Italia en Venezuela, ellos reciben sus doctrinas y sus instituciones italianas, y nosotros somos los encargados de velar
que todo eso llegue correctamente a los italianos residentes en Venezuela. Ahora, ¿cómo se une el cumpleañero que es Todo Italia, 34 Sí. años del programa de radio, que hoy sigue pues vigente, transmitido en las ondas hercianas desde los Altos Mirandinos? Y el Comites, ¿cómo se vincula para la construcción de Todo. identidad comunitaria, de esa relación pues que se mantiene también apegada a lo que significa Desde la el- italianidad? Desde el día número 1. En el acto de instalación del comité, el acto de juramentación, que fue el 11 de diciembre del 2021, por ejemplo, que fue en el despacho del cónsul, cuando le presentan al cónsul, le dicen, bueno, consiglieri, porque en ese momento te dan como una especie de tu título desde Italia, consiglieri Orlando Santoro, productor de un programa de radio que tiene 30 años. Y él agarra y dice, te felicito, háblame de ese programa de radio. O sea, fíjate, desde el primer día. Y desde el primer día todo lo que hace el comité está publicado en toda Italia. ¿Verdad? No como lo haces tú, como lo haces en la página de Instagram del Comité Caracas, pero todo lo que hacemos lo publico directamente y los demás comités me mandan, a veces me dicen, mira, te mando esto para que lo publiques en toda O sea, Italia. se ha convertido en un órgano de difusión, Sí. medio informativo de la comunidad. O sea, no solamente música, cultura, sino también de los problemas realmente, Bueno, ¿no? sí, cuando me paró frente al embajador, que el embajador me dice, ¿cómo está el programa Toda Italia? O cuando voy a un acto público, y es más, me han invitado a algunos actos como conciliar, otros me han invitado como productor de programa de Toda Italia a la FAI que hacen en el Zulia o en Maracaibo, y presentan, y cuando hacen la presentación, inclusive con órganos ministeriales italianos acá, dice, medios de comunicación presentes, entonces te dicen la Voce d'Italia, que tiene toda la vida posible, es medio la impreso Piazza de toda la d'Italia, vida. que tiene toda la vida, y después empiezan Toda Italia. Y yo también Que la Italo-Campaniano. Voce de Italia inclusive Sí. tenía una imprenta, yo creo que ellos ya no salen, ya no salen obviamente, más, sí, pero ellos tenían una imprenta Pero inclusive. es lo que yo te digo, para nosotros la Voce d'Italia, para nosotros decir, me sentaron al lado de la Voce d'Italia, me dieron la misma representación que un periódico como la Voce d'Italia, con Toda Italia, yo me pongo a pensar, digo, bueno, que no íbamos a imaginar nosotros hace 34 años? Yo decía, qué lástima que Vincenzo Urbanela no está viendo esto en este plano terrenal, de que ese programa llegó a trascender de tal manera que yo fui al Concilio General del Italiano All'Estero el año pasado, el 17 de junio, ya tenemos un año, y en el Concilio General del Italiano para América Latina, cuando me presentan como productor de un programa Toda Italia en Venezuela. O sea, Qué bonito. Y que cuando reviso eso que tú me enseñaste, los estándares de Diego, que después de Venezuela el segundo país donde se ve es Italia, ¿no? Qué Y bonito. tengo seguidores precisamente italianos. Ahora, Orlando, has logrado pues toda una cantidad de retos, enfrentado seguramente a muchas situaciones, pero ahora se presenta algo que está en la magia y en la naturaleza humana, que es el futuro. Y ese futuro está en la juventud. ¿Cómo consideras tú que Toda Italia atrae a la juventud para que participe, para que forme parte, inclusive algún día tomen la batuta de ese programa? No, por supuesto. Eso es una orientación que necesito que tú me des, pero porque yo me doy cuenta que cuando publicamos algo que tiene que ver con los estudios de los muchachos venezolanos en Italia, y cuando publico eso, hay varios comentarios y varios seguidores con eso. Y la música, hay mucha música que sale en estagione en Italia, que aquí también se pone de moda. No lo abarcan tanto en las emisoras radiales, de hecho, tengo ganas de hablar con todos ellos. Y cuando colocan ese tipo de música, mucha juventud nos coloca, mire, búscate este tema, ¿verdad? Y nosotros lo buscamos, ¿verdad que sí? Bueno, salió en esta Johnny en 2023, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, mi hija, que ni siquiera está viviendo aquí, pero mi hija me ha ayudado a hacer algunas publicaciones. Me dice, papá, es que tú pones publicaciones que para viejos. Pero, ¿y cómo es eso? Entonces me dice, utiliza estos colores claros. Entonces, de verdad, la pega, no sé cómo hace. Expresiones curiosas de Italia, bueno. Y mi hija me está ayudando. Pero a veces está ocupada y a veces me deja abandonado. Entonces, cuando me deja abandonado, aquí me acuerdo de ti, ¿no? Ajá. Pero ahí vamos, de verdad que... Pero bueno, un trabajo muy bonito. Claro, yo puedo hacer que todo se siga, si le pongo más empeño, pues yo es un ratico, de verdad que sí. Y que siga tu programa, ¿no? De eso radio. que, como dice la conciliaria Rita Melí, que muchísimas gracias a ella por esa salutación. Ella me dice, el programa de Toda Italia ya se ha convertido en algo oficial, ícono de la información de los italianos en Venezuela, ¿no? Entonces tú me dices, tienes el gran compromiso de llevarlo adelante, no puedes desvanecer.
no puedes equivocarte en una información porque si no enredas y confundes a la sociedad. Yo tengo que ya tratar de profesionalizar esta cuenta Todo Italia. ¿Sí? La consigliere Rita Amelia, quien es precisamente una destacada profesora, ¿verdad? Sí, sí. De nuestro país, ella también es consigliere, que es la... ¿Son cuántas mujeres? 3 consiglieres. Sí, tenemos, sí, Antonella Pinto, Rita Amelie y Anna Pelino. Ok, pero ella comunicó pues a través de un comunicado público que Sí. el programa Toda Italia es una herramienta de memoria colectiva y orgullo cultural, que es muy bonito porque ella es una destacada Claro. profesora y opinó pues de esa manera tan bonita de tu programa. De verdad que yo me siento súper contenta de poder hacer este programa, este recuento histórico y de alguna manera ver pues cuál es la proyección que tiene este programa hacia la juventud, hacia las nuevas generaciones y obviamente lo que significa para la comunidad italiana. Sigue el programa Toda Italia vinculado con el Centro Italiano de los Sí. Teques, con Se la va- Casa Italia de los Teques, se ha vinculado con la FAID y con el Centro que hoy Italo-Venezolano. está presidida por un destacado comerciante de nuestra región, Claro. Angelo Facino, quien es también uno de esos herederos, ¿verdad? Sí, sí. De esa cultura. Sus padres pues vinieron a trabajar muy duro acá y ellos son, él y su hermano, unos destacados trabajadores Sí, sí. y bueno, Saludos pues, para ellos y una grandes admiración. amigos y ahorita tiene esa responsabilidad, ¿no? Él. Admirable, sí. Ajá. Mire, por cierto, quería decirte, ellos me invitan a formar parte de la plancha de la Junta Directiva Casa Italia. Le digo, mira, para que participe como cultura. Le digo, mira, yo estoy muy ocupado. Pero si yo participo como cultura, de verdad, prepárense porque voy a hacer de la Casa Italia algo verdaderamente cultural. Bueno, ahora los tengo encima. Bueno, ya hicimos la exposición de arte, ya estamos inaugurando, ¿verdad? El Conservatorio Italo-Venezolano de Música a manos de Silvio Mencías. Con el destacado Ya maestro hicimos Silvio el himno de la Mencía. Casa Italia de los Teques. Qué bonito. Ya estamos dando clases de formación cultural. Ya reforzamos lo que son las academias de lenguas de cultura italiana y además de oratoria con Maribel Abate, de francés e inglés. De verdad estoy transformando la Casa de Italia en algo cultural. Le estoy dando la vuelta. Ellos me dicen, pero es que no tienes loco. Le digo, bueno, pues ustedes me dijeron y yo te advertí, le digo yo a todos ellos, que yo iba a hacer de la cultura una cultura verdadera. Bueno, te diré que yo tuve una gran sorpresa, tuve la oportunidad de ser pues honrada con la invitación a conmemorar el Día de la República en la Casa Italia. Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi al maestro Silvio Mencía, que vaya a decir, pues ha realizado el Festival de Guitarra Internacional, Claro, claro. ha organizado eventos pues de talla internacional, es un ejecutante y además profesor de guitarra espectacular. Tienen también las clases, o sea, la Sí. profesionalización en la Universidad Él Bicentenaria. es coordinador, una especie sea, de rector de la Unidad de Arte de los Altos Mirandinos. Pues tiene el diplomado coordinador. O del sea, que tiene diplomado. una persona de lujo ahí Claro. para Y ahorita él es el coordinador, clases, ¿no? el coordinador del Conservatorio de Música y Arte Wow, de Arte wow. Italo-Venezolano. que está ahí en la casa, en la Estamos en la instalación. Casa Italia. De verdad, Qué bonito. ¿sabes por qué? Cuando la primera semana que me dieron, hoy fue escogido en la Junta como cultura, perfecto. Llamó a Silvio, es más, lo invité acá a este estudio, hicimos un programa y le digo, Silvio, necesito un enlace cultural con lo que tienes en la quinta, en la villa. Entonces me dice, bueno, yo soy coordinador de la Unidad de Arte, de la Universidad de las Artes, y entonces firmamos un convenio Casa Italia, Universidad de las Artes, firmamos un convenio Casa Italia con la Universidad Simón Rodríguez, ¿verdad? Y un convenio Casa Italia con el Diplomado Tecnólogo Musical de la Universidad Bicentenaria de Tecnólogo. Aragua. Entonces, todos ellos, Casa Italia va a ser un centro de exposición musical y ya lo hago. A Y veces bueno, tú entran tendrás los que dar muchachos, clase de acordeón. por supuesto, lo vamos a interpretar ahí con Vincenzo Lecta, que nosotros en la Casa de Italia hace como 50 años nació la orquesta de acordeones de los Teques, y yo era más chiquitico, yo era la mascota, tenía 8 años, o 7 años, algo así, o 6, porque eso nació hace 50 años en la Casa de Italia. Bueno, entonces vamos a mantener esa cultura, bueno, uno la lleva en la sangre, espero transmitirla también a mi hija, y bueno, y que ahora sean mis nietos, aunque desafortunadamente por la nueva ley de ciudadanía cortaron la tendencia generacional de ciudadanía italiana solo a 2, es decir, el que nace en Italia, el hijo y el nieto. Ya el bisnieto del italiano no podrá ser lastimosamente italiano, a menos de que en una corte constitucional en Roma declare la nulidad. O sea, eso es un decreto que acaba de Eso nos preocupa promulgar porque- el gobierno italiano, Sí, ¿verdad? nos preocupa porque en 30 años prácticamente no habrá haber italiano, no en Venezuela, en ninguna parte del mundo. O sea, Los por comités- descendencia, Por no van a descendencia, obviamente. Los comités
no van a tener razón de ser o no se van a cumplir las condiciones para que se establezcan los comités, ni Consejo General del CGE, y bueno, y estos centros italos venezolanos también corren el riesgo de empezar a fenecer, porque Venezuela es el país que más centros de italianos tiene 23 Bueno, casas nada más en o Caracas, clubes, que sí. tiene un sitio maravilloso. Caracas hay dos, Casa Italia Loteca y el Centro Italo Venezolano. Son 23 centros. Venezuela es el primer país que hizo la Federación de Centros de Casa de Italia o Centro Italo Venezolano, que es la FAI. Por cierto, toda Italia está vinculado directamente a la FAI. O sea, la FAI publica todas las cosas interesantes que nosotros hacemos en toda Italia. Para mí es una satisfacción. Sabes que es muy bonito que un programa de radio y una idea que comenzó pues con 3 amigos tratando de difundir y sentir el orgullo que su comunidad los escuchara en radio. Claro. Hayan llegado a todas ¿Tú estas... sabes quién tiene algo que ver muchísimo? Y le mando muchos saludos. Cuando nosotros, Vincenzo y yo, estábamos viendo cómo hacíamos un programa italiano, nos conseguimos a Armando Morante, el buzo. Ah, imagínate. Éramos 3 muchachos. O sea, el hijo de Armando Morante, El hijo, pues. segunda generación. Ajá. La segunda generación. Y bueno, ¿qué están haciendo? Nos estamos tratando de poner un nombre a un programa italiano. Dice que va a ser el programa italiano. Le dijimos, va a ser de esto, de esto, de esto, de esto, de todo. Llámalo Toda Italia. Gracias, Armando. Ese nombre quedó. Bueno, mira, Sí. yo creo que para cerrar este programa con esta anécdota, Sí. no puede haber mejor anécdota que saber cómo surgió, y además de Claro. un gran amigo y un gran ciudadano como lo es Claro que sí, Armando un Morante, saludo. una familia muy querida, Claro muy que querida sí. de los Teques, pues. Y si hay algo que tienen los teques históricamente es el interlace ítalo y el nexo ítalo-venezolano, de verdad. Por ejemplo, la familia Caputo con doble T en los teques tiene mucho que ver con las primeras familias que llegaron a los teques, igual que los Yanes y los Yunes, ¿no? Desde la visión de toda Italia, desde aquel primer sueño hasta nuestros días y pensando en el futuro. Nos gustaría escuchar el mensaje de nuestro invitado para finalizar esta conversación. Bueno, antes de darte las gracias por esta invitación, bueno, recordar que el interlace cultural ha hecho de este país un gran país, así como lo ha hecho el interlace cultural con los italianos, se ha hecho con los españoles, con los portugueses, con los alemanes, con los libaneses, y ha hecho un forjamiento de país y vamos todos para adelante. O sea, es importante que se conserven el origen de donde venimos, ¿verdad? Si ustedes tienen un origen de repente que puede venir de España o alguna generación de España, bueno, interlácese con España porque ahí está su origen, ahí está su sangre, y todos aquellos descendientes italianos o aquellos que tengan intereses directos o indirectos con la colectividad, con la cultura, con el origen italiano, bueno, de verdad, mantengámoslos así y que eso pase a generaciones, porque Italia y Venezuela tienen historia desde su nacimiento conjunta. Bueno, desde Cristóforo Colombo, pues, que el primer país donde llegó pues, fue precisamente al estado Sucre en Venezuela, hace más de 500 años, entonces ahí fue el primer interlace que hubo entre Italia y Venezuela dentro de la historia, y conservémoslo así. Así que bueno, tengo la orden Toda Italia, y si alguien quiere continuarlo, el día que ya yo me canse, bueno, está la orden porque tenemos ese compromiso desde los teques a conservar un programa que desde aquí se produce y que ya se está viendo y escuchando a través de stream, porque yo me empeñé con Daniel López Mente que hiciéramos el stream en época 88.7 FM precisamente para que el programa italiano se escuche como en efecto se está escuchando en Argentina, que tiene intereses, en España, los italianos que están en Alemania, y no sabía que habían tantos italianos en Alemania, y por supuesto en Italia, en Norteamérica, hay italianos en México, me escriben italianos desde Colombia, entonces eso... Mira, despídete en italiano. Ajá, que se escribe en italiano, en el idioma italiano, pues. Tantissimi auguri, grazie per tutti i colori, per tutti questa opportunità che mi hai dato per esponere i miei concetti, le mie radici italiane con la nostra collettività italiana, con la nostra collettività televidente de Mira TV qua a Los Altos Mirandinos. Grazie mille. Gracias, mille a te. Dios te bendiga. Gracias, Orlando, de verdad que súper contenta, y además me agradó muchísimo conocer todos esos detalles de esa historia de 34 años, Gracias. augurando obviamente
muchos años más de Claro que sí. éxitos. Gracias, Muchísimas gracias a gracias nuestro por- querido amigo y compañero también acá de Mira TV, Orlando Santora. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos con música italiana. Hasta la próxima. Stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.